Unidad Investigativa de Caracol Radio. En Colombia ya son las 8 de la mañana, 4 minutos, y ha llegado el momento de conocer lo que trae hoy la unidad investigativa. La unidad investigativa de Caracol Radio revela los detalles de la denuncia penal de la UIAF en contra de la cúpula de la EPS Cosalud, que fue muy mencionada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El documento en poder de la Fiscalía habla de fraudes, integración vertical por fuera del marco legal, incongruencias financieras y desvío de recursos públicos. Rafael Aristizábal y Liliana Alayón, bajo la dirección de Bernardo Bejarano, pues nos traen estas escandalosas revelaciones, Rafael, que dan cuenta de los dineros de la salud que siguen enredándose. Sí, Marcela, como usted recordará, el saliente director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Wilmar Mejía, habló en este mismo espacio sobre una denuncia que iba a presentar luego de constatar graves irregularidades en el manejo de una de las EPS más grandes del país. La unidad investigativa de Caracol Radio pudo acceder a los documentos reservados que la UIAF radicó en la Fiscalía y que comprometen a Cosalud, que atiende a más de 3 millones de usuarios. La autoridad financiera le pidió a la justicia que investigue por presunto peculado por apropiación en favor de terceros al presidente de la EPS, Jaime González Montaño, y a otras 7 personas que han integrado su junta directiva. Se trata de Jaime Pastrana Arango, que la presidió, Sandra Neira, Óscar Silva, César Negret, Rafael Santos, Óscar Giraldo y Luis Fernando Caicedo. La UIAF presentó varias actas de la Junta que demostrarían que en 2022 ellos aprobaron que la empresa se utilizara como garantía de un préstamo de 221 millones de pesos tomado por Cosalud Inversa, una compañía hermana dedicada a las inversiones financieras. Finalmente, Inversa no pagó y el banco GNB Sudameris ejecutó la cláusula de incumplimiento y se quedó con 206 mil millones de pesos destinados inicialmente para la atención de los pacientes. El multimillonario préstamo sería el ejemplo más visible de un esquema de integración empresarial que habría derivado en negocios indebidos, conflictos de interés y fraudes financieros. La UIAF estableció que la EPS Inversa y la cooperativa Cosalud no solo tenían a Jaime González como representante legal, sino que compartían contadores, lo cual comprometería la independencia de balances. De hecho, la entonces revisora fiscal de la empresa promotora de salud, Gladys Asprilla, se abstuvo de avalar las cuentas correspondientes al 2024. En esa misma línea, la entidad denunciante le dijo a la Fiscalía que Cosalud privilegiaba los pagos a las IPS vinculadas a su conglomerado, por encima de lo que debían hacerse con los hospitales públicos. La UIAF también expone desembolsos que en su opinión merecen ser investigados, pues por ejemplo, entre 2018 y 2024, Cosalud se gastó más de $130.000 en conferencias, talleres, consultorías y libros de liderazgo traídos de Perú. En el mismo periodo, a la compañía Salesforce se le pagó cerca de $4 millones por softwares y licencias informáticas. Además del señalado circuito corporativo y el presunto uso indebido de recursos públicos, los documentos conocidos por Caracol Radio subrayan que Cosalud fue la EPS con el mayor número de casos de doble cobro por un mismo servicio, con 13 millones de facturas duplicadas entre 2020 y 2024 por un valor de más de 40 billones de pesos. Tras las pistas de este caso, no solo está la Fiscalía. A comienzos de este mes, la Procuraduría les abrió una investigación disciplinaria a Jaime González y a los 7 ejecutivos ya mencionados. Esto por posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud y pagos indebidos a terceros. Pues para responder a estos señalamientos nos acompaña el principal señalado, Jaime González Montaño, presidente de la intervenida Cosalud, quien denunció en las últimas horas al exdirector de la UIAF, Wilmar Mejía, por la presunta comisión de 4 delitos, incluida la revelación de secreto. Esta es la primera vez que el Ejecutivo habla en directo con un medio de comunicación sobre estos hechos. Señor González, bienvenido a 6AMW y la unidad investigativa de Caracol Radio. Buenos días a la unidad investigativa de Caracol, que al parecer no hizo bien la investigación. Pero la idea es contarles cuál es la realidad de las cosas, y como dice al final de lo que ustedes presentaron, claro, que nosotros iniciamos una denuncia penal contra el señor Wilmar Mejía
por falsedad en documentos, Sí. Permítame, le hago las preguntas, don Jaime. Iniciemos con el préstamo. ¿Para qué fue ese préstamo y por qué la empresa que lo pidió, que es Cosalud Inversa, no lo terminó pagando? ¿Aló? Sí, don Jaime, ¿nos escucha? Sí, lo del préstamo. Sí, señor. Sí, señor. Le repito, ¿para qué fue ese préstamo y por qué la empresa que lo pidió, Cosalud Inversa, no lo pagó? A ver, Cosalud es un grupo económico que tiene una cooperativa, tiene una aseguradora que es la EPS, que se encarga del cuidado de salud de la gente, y tiene una empresa de inversión que se encarga de levantar dinero para garantizar que la empresa tenga la solvencia suficiente para poder operar sin ningún tipo de contratiempos. Este crédito que se realizó en el año 2022 se hace a la luz de unas facultades que tienen unas obligaciones más que facultades que tienen las EPS de tener un margen de solvencia y un capital mínimo que garantice que se pueda operar de manera corriente sin ningún tipo de contratiempos. ¿En qué consistió la operación? La operación es la cooperativa, a través de su banca o empresa de apalancamiento, va al mercado financiero, consigue 221 mil millones de pesos, y esos 221 mil millones de pesos son para la capitalización de la EPS, y esa capitalización de la EPS implicaba que los recursos que se obtenían deberían ser parte de la garantía del crédito, y como se puede interpretar que eran recursos que venían del banco, se colocan a la EPS como capitalización, y como garantía se tiene el 70% de esos recursos, que eran alrededor de 170 mil millones de pesos, más todas las capitalizaciones que había realizado la cooperativa en la EPS, habían los recursos suficientes para ello. ¿Qué fue lo que pasó? No es que Cosalud o Inversa no pagó. Los pagos se venían haciendo de manera regular, se venían haciendo hasta que se generó una interrupción no de pago, sino que se generó una situación bien compleja, y es que el presidente de la República de la época, el señor Petro, ordenó al superintendente de salud que a Cosalud debería intervenirlo porque habían una supuesta desviación de recursos hacia paraísos fiscales. Sí. A raíz de esa situación, para redondear la idea, a raíz de esa situación, el banco hace uso de la garantía, acelera esa cláusula, y con la plata que el banco prestó y la que se había puesto dentro de la EPS, retiró esa plata y se pagó el dinero. Pero lo claro y lo que se puede interpretar de esto, para redondear la idea, por favor, lo que se puede interpretar de esto es que, primero, los recursos no son públicos, son recursos privados que se levantó a través del mecanismo o el vehículo de inversión que tiene la compañía, que se llama Inversa. Era para capitalizar y no se siguió, se venía pagando regularmente, y todo se interrumpió a raíz de esa situación que se presentó por parte del presidente al decir que a Cosalud debían intervenirlo porque estaba desviando recursos a paraísos fiscales. Pero, señor González, ese tema de los recursos hacia los paraísos fiscales, perdón, ese tema del envío de recursos a paraísos fiscales, no lo han probado, porque al final de cuentas no lo pueden probar, porque eso no se puede, no se hizo. Tenemos las certificaciones y se le han presentado a todo el mundo las certificaciones de los bancos donde dice que no ha habido giro hacia paraísos fiscales. El mismo señor Leal, que fue el que se inventó el tema de que estaban enviando los recursos a paraísos fiscales, dice que él no tiene nada que ver con eso, que él nunca dijo eso. En fin,
una serie de cosas que estableció el gobierno dentro de su estrategia de asfixiar de manera financiera a las EPS, empezaron a buscar la manera de introducirse dentro de la organización, como efectivamente lo hicieron, se metieron dentro de la organización y saquearon a Cosalud. Señor González, pero ¿por qué decidieron poner como prenda de garantía a Cosalud si esta maneja recursos públicos? Además, ustedes sabían los riesgos que esto podía tomar. O sea, ¿cómo toman esta decisión? A ver, las EPS no solamente administran la UPC, no solamente administran los recursos de la salud. Nosotros, como aseguradores, estamos obligados a capitalizar. Y ahí habían recursos de capitalizaciones, recursos de endeudamiento. La plata que se da de garantía es los mismos recursos que se capitalizan y los mismos recursos que se buscan en el mercado de capitales para mantener los márgenes de solvencia. No fue recurso público. Eso ya está totalmente demostrado. Y siguen insistiendo en que fueron recursos públicos y que era una empresa, y que Inversa era una empresa. Inicialmente dijeron que era una empresa mía. Inversa no es una empresa mía, Inversa es una empresa del Grupo Cosalud, y el Grupo Cosalud, como le decía, tiene varias empresas, la cooperativa, la inversora para buscar la inversión, y la aseguradora, que era la que se encargaba de el cuidado de la salud de 3,5 millones de habitantes. Sí. ¿Para qué se consiguieron los recursos? Me pregunta usted, señora periodista, usted me pregunta, ¿para qué se consiguieron? ¿Por qué se hizo el préstamo? El préstamo se hace porque el presidente Petro, en su momento, en su estrategia de transformar el sistema de salud a través del chuchuchú, todo el mundo recuerda eso, empezó con esa asfixia financiera que de hecho la misma Corte certificó y decía que tenía que aumentar y tenía que dar los recursos suficientes para que las EPS pudiesen garantizar el derecho a la salud de la población. Claro, señor González, pero ¿a usted le parece ético que para un préstamo de una empresa que al final es privada, usted ponga en prenda de garantía una EPS que maneja recursos públicos y use además recursos que son de reservas técnicas, que es para pagar los servicios que se le han prestado a sus pacientes? Eso es falso, lo de las reservas técnicas, señor. Ahí lo dice la denuncia, señor González. No, eso es otra cosa, la denuncia. Lo que pasa es que ahí es donde viene el problema. El señor director de la UIAF, yo creo que usted sabe que es un tipo que no tiene las competencias para hacer un tipo de análisis de esto, porque el señor Mejía, lo que es un profesor de educación física que en su tiempo libre juega al congelado. Entonces, una persona que no tiene esas competencias puede decir cualquier cosa de cualquier persona, incluso de ustedes, pero eso no significa que porque lo haya dicho el director, y menos un director que no tiene competencias. Claro, pero además lo dice la auditoría forense contratada, señor González. Ahí iba a hablarle también de la auditoría forense. La auditoría forense sale con el plan que tenía el gobierno de dañar a la cooperativa Cosalud y que era una empresa que nació en la zona suroriental de Cartagena. Una empresa que nace en la zona suroriental de Cartagena y que se convierte en una de las empresas más grandes del país gracias al trabajo de todos sus ejecutivos, de todos sus administradores, y también gracias a la manera responsable y eficiente como administraron los recursos. Entonces, este señor Petro, primero, como decía, empezó a decir de que estábamos concentrando recursos, pagos, que estábamos haciendo algunos pagos indebidos. El reporte o el informe que tenía el señor Leal en su época fue un informe que fue apócrifo, que sí. El informe nunca contaron. Luego vino lo de los paraísos fiscales. El tema de los paraísos fiscales tampoco se ha podido demostrar. Y buscando una demostración de que habían al interior de la organización unos hechos delictuosos, contrataron a una auditoría forense internacional supuestamente, y era una auditoría forense era una integración de dos empresas totalmente desconocidas
que nadie sabe de dónde salieron, que no tienen ninguna experiencia, pero les tengo una noticia. Esa auditoría forense, en un acta que realizaron el 10 de diciembre del 2025, ellos negaron, o mejor dicho, le dijeron, el que contrató a la auditoría forense, le contaron que tenían que cambiar ese informe porque ese informe no decía nada, y ellos fueron los que le dictaron, el que la contrató, es decir, los agentes interventores de la época les dictaron qué era lo que tenían que colocar en ese informe forense. Señor y González, ustedes deberían investigar esto que yo les estoy diciendo, porque ahí van a encontrar muchas más cosas de lo que está pasando. Dígame a ver. Sí, señor González, mire, además de la integración vertical que se señala ahí, donde usted es representante legal de las 3 empresas al mismo tiempo, y se habla también allí de una falta de claridad o transparencia frente al manejo contable, empleados contables que se compartían entre las mismas empresas, también sale a relucir un nombre y es el del exasesor Mario Urán. Y hay correos como uno del 28 de agosto del 2023, donde usted habla con él de manera un poco cifrada y se habla de un plan futuro para la compañía. ¿Cuál era la relación suya con el señor Mario Urán? Lo del señor Mario Urán era un funcionario nuestro contratado por una firma de Cazatalento. Él venía del sector farmacéutico, nosotros lo contratamos. Su función básicamente era establecer cómo podría la organización buscar una eficiencia en la compra de medicamentos, y estábamos con otras instituciones tratando de buscar una compra centralizada para poder disminuir los costos de los medicamentos, que cada vez eran mucho más altos, dado que la transición demográfica que estaba generando un envejecimiento de la población y estaba llevando a que la gente estuviese padeciendo unas enfermedades que eran ruinosas y catastróficas, y cuyos tratamientos eran mucho más modernos y adicionalmente más costosos, estaban haciendo que los recursos que se estaban destinando para el tema de la compra de medicamentos eran insuficientes. ¿Qué hizo Mario Urán? Mario Urán, supuestamente, según una investigación que hicieron también allá los señores de Caracol, trabajaba en otras organizaciones, y parece que allá hizo o tuvo algunas actuaciones delicadas, pero eso es un problema del señor Mario y los que lo contrataron allá. Acá en Cosalud, cuando nosotros nos enteramos de esa situación, simplemente le terminamos el contrato. Ahora bien, en el tema de la integración vertical, es bueno que ustedes sepan que la integración vertical no es ningún pecado, no está prohibida, está permitida hasta un 30%, y es un mecanismo que tiene también el sector asegurador para poder garantizar un mejor servicio a un mejor costo. Entonces, no podemos ahora decir que porque un funcionario que no tiene las competencias empieza a decir una sarta de mentiras y empieza a hacer señalamientos, incluso hacer una tipificación de delitos. Está diciendo, cuando empezaron a decían un concierto para delinquir y una apropiación de recursos. No ha mostrado una sola prueba, simplemente fue un show mediático donde anunció en un consejo de ministros todo lo que iba a hacer. Y por eso yo Jaime González, le puse una denuncia penal. Adicionalmente a eso, pedí una tutela que me amparara el derecho a la contradicción, porque ni siquiera nos dieron información de eso. Y el señor además tomó esa información que recopiló, que no sabemos cómo, pero además que es falsa, hizo una cantidad y dice una cantidad de sandeces en los medios que tenía el gobierno pasado, y aprovechó todo eso para echarle agua sucia al gobierno y tratar de dar por verdad o por cierto el relato de Petro, que viene desde el año 2022, de que en Cosalud habían unos hechos de corrupción. Nosotros instauramos una tutela contra el señor Petro,
solicitándole que rectificara o que presentara las pruebas. No ni rectificó ni ha presentado pruebas, pero habló cada vez que hacía un comité de Señor un consejo González, de ministros sobre la empresa, y entonces están tratando de crear una situación real con una idea y con un relato que tenía el señor Petro. Ok, Eso señor es lo que González, pasaba acá. digamos que usted de alguna manera está desvirtuando lo que hizo la UIAF o la misma auditoría forense, pero también hay una investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué decir ante eso? Obviamente que cuando dicen que hay desvío de recursos, los organismos de control y de vigilancia tienen que iniciar sus respectivas investigaciones. Y nosotros estamos a la espera de que la Procuraduría termine o continúe con su investigación. Eso es fácil. Yo le puedo decir y tengo la tranquilidad de que eso va a terminar en cero, en nada, porque la Procuraduría incluso en el año 2025 ya había certificado de que no hubo ningún desvío de recursos hacia los paraísos fiscales, que era la primera, ¿cómo le digo? La primera acusación que se nos hace. Entonces, y sabes también qué pasó, que el señor Leal también dijo en una audiencia que no había compromiso de Ecosalud con concentración de recursos ni con desvío de dinero. Entonces, aquí, a través de estos medios, y nosotros por eso no salimos a los medios a controvertir esto, porque esto se va a los tribunales. Es en los tribunales donde tiene que hacerse la claridad de las cosas. Y yo salí a esto porque precisamente, y no para que me absuelvan ustedes, yo lo que vine aquí fue para explicar los hechos y esperar que los tribunales hagan su trabajo, y estamos convencidos de que todo eso es una serie de mentiras, de falsedades, que simplemente lo que estaban era cumpliendo el deseo del señor Petro para poder salir con que su relato de que los recursos en Ecosalud se estaban desviando. Señor Jaime González, presidente de Ecosalud, pues muchas gracias por acompañarnos en 6 AM W, y como usted dice, pues eran las autoridades. Una constancia, por favor. Una leve constancia con el invitado. Es que me cansé hasta la saciedad de pedirle a él personalmente y a alguien de su equipo de asesores, amigo mío, que hablara por Caracol. Nunca aceptó. Nunca quiso hablar. No quise hablar porque yo consideraba, en sus inicios, que estos temas que son jurídicos deben tratarse en los tribunales. ¿Y cuál es la diferencia de ahora? Siguen siendo jurídicos y están en los tribunales. Siguen siendo jurídicos, están en los tribunales ahora, y precisamente como es una mentira, pero del tamaño de una catedral, pues... Sí, pero si la mentira del tamaño de una catedral es la misma catedral hoy, cuando yo le pedí que hablara. No, hoy es peor, porque hoy tenemos a una persona que tiene unos serios cuestionamientos, como es el señor Wilmer Mejía, como el señor Mejía, que tiene unos cuestionamientos de tener relaciones con organismos al margen de la ley, y que jugaban al congelado para que la policía o el ejército no los atacara. Entonces, esto sí tiene una dimensión diferente. Julio, esto no es lo mismo que decían ahora, no, que es que están haciendo unos desvíos de recursos, y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, y era comprobar que eso efectivamente no se dio, y a nosotros, por eso nunca o en algunas ocasiones salimos a comentar cosas, pero nuestro propósito siempre era ir a los tribunales, como efectivamente lo hicimos,
y por eso es que muchas de las cosas que hoy están trayendo ya han sido desvirtuadas y han sido falladas por los organismos competentes para hacerlo. Lo otro, todo este tema de qué está pasando con el señor de la OIAF, me da miedo, me da mucho miedo. Mire lo que le pasó al señor Miguel Uribe, y la verdad es que, no sé, yo soy un ejecutivo de una organización y no sé de estos asuntos. Señor González, usted dice que denunció al señor Wilmar Mejía. Nosotros lo entrevistamos aquí hace 2 meses cuando se conoció por encima lo que él había encontrado. ¿Por qué esperar 2 meses para hacer esa denuncia y hacerla después de que lo busca Caracol Radio? ¿Cómo así que usted la radicó el Radio? viernes, ¿no? Nosotros habíamos iniciado unas acciones antes, estábamos esperando las cosas, pero no porque ustedes lo dijeron. O sea, sí. Señor González. No fue por eso. Sí, que mire, si fue coincidencia, otra cosa. Dígame. Vea, hablemos ahora de otro tema que son las facturas duplicadas, porque al revisar la tabla de la ADRES, pues la EPS que usted representaba legalmente o representa, pues era la campeona de las facturas duplicadas, de los dobles cobros por un solo servicio. Eran 13 millones y la que le seguía apenas era la nueva EPS con más de 4 millones. ¿Cómo explica usted lo que ocurría con el número de facturas duplicadas en Cosalud de más de 13 millones en 4 años? Yo digo, ¿en qué? Eso es el informe de la ADRE, dice usted, ¿no? Sí, señor, y está en la auditoría y en la denuncia. Bueno, ese informe de la ADRE, ¿de qué año es? Abarca 2020-2024, señor González. 2020-2024. Correcto. Facturas duplicadas. Sí, señor. Eso sí hay que revisarlo bien. Ahí está. Eso sí hay que revisarlo bien. Bueno, lo revisaremos. Pero lo que le puedo decir es que facturas duplicadas, por 13 millones de facturas duplicadas, eso es falso. Ahí está en la información oficial. Sí. Esa información oficial, por eso le digo, es que esto lo tenemos que dirimir en los tribunales. Bueno. ¿De acuerdo? Sí, señor González. Buscaré la información y les pasaré a ustedes como grupo de investigación o unidad investigativa de este medio tan prestigioso. Le daré mi versión y buscaré todos los soportes para que ustedes sigan haciendo su investigación. Vale. Queremos preguntarle también por unos datos que encontró la OIAF en unos pagos que tienen que ver con conferencias, libros, talleres, más de $130,000 entre 2018 y 2024 en los gastos en estos ítems. ¿Qué responde usted frente a estos gastos? ¿Para quiénes eran estas conferencias y qué justificación tienen cuando pues se ha hablado de la preocupación que ustedes tenían, por ejemplo, cuando llegó el gobierno Petro frente al tema de la liquidez de la EPS? Mira que es desde el 2019 al 2022, me dicen. 24, perdón. Uh-huh. Desde el 2019 hasta el 2024. Primero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros en el 2015-2016 estábamos en plena transición hacia la cuarta revolución industrial, que era la digital. Todo ese tema de la revolución digital implicó que las empresas tenían que invertir en todo este tema de la tecnología. Usted dice de los 100,000 de las capacitaciones, y ahora le digo por qué fueron las capacitaciones. Se invirtió en unos software. Ahí hablaron, creo que hablaron de Salesforce. Salesforce era un software que se encargaba de establecer la caracterización de los afiliados. Teníamos SAP, que era el que se encargaba de toda la parte contable, y tanto Salesforce como SAP son dos de los softwares más prestigiosos del mundo. Son software de clase mundial y son unos software que costaron, según el informe que presentó la OIAF, de $3 billones. Nosotros, entre el 2019 y el 2024, tuvimos ingresos por 14 billones de pesos, que a precios del dólar, a un cambio del dólar de 3.500, eso daba aproximadamente unos
450 millones de dólares. Es decir, que de los 3 millones de dólares era el 0.01% para el tema de la tecnología, que es necesaria, súper necesaria. Cada vez cobra más relevancia el tema de la tecnología. Ahora bien, no solamente era comprar los equipos, también había que hacer esa adopción tecnológica y esa alfabetización tecnológica. Hacer que todos nuestros colaboradores pudiesen no solamente usar, sino también diseñar productos para poder hacer una mejor atención al cliente, una mejor identificación de sus necesidades y también poder establecer a través de la clasificación de las cohortes que teníamos de salud, poder darle un servicio mucho más personalizado. Entonces, todo eso hace parte incluso, además, que en la UPC, los recursos de salud tienen dos componentes. Un componente que es para el cuidado de la salud y otro componente que es para la administración. Y esa administración incluye todo el tema logístico, todo el tema y para hacer esa logística se necesita una tecnología, porque nosotros hacemos una de las actividades más importantes que tienen las EPS, es hacer y tener el sistema de referencia y contrarreferencia. Bien, pues es Jaime González Montaño, presidente de la intervenida Cosalud. Presidente, gracias por estos minutos con 6 AMW y la unidad investigativa de Caracol Radio.